En este video vamos a continuar estudiando los diagramas de Bode, ya que en el video anterior vimos cómo implementar dicho diagrama de Bode en la vida real, en la práctica. Ahora vamos a comenzar con la teoría, cómo nosotros podemos diseñar manualmente nuestros diagramas de Bode en mano alzada. ¿Listo? No obstante, recuerda que si no has visto el video anterior donde hicimos la práctica real de un diagrama de Bode, o por si acaso quieres ver todos los videos que hemos hecho con ejercicios resueltos paso a paso en detalle para que apruebes tus disciplinas de control, te dejo todo en esta tarjeta para que no te pierdas absolutamente nada de lo que hemos hecho en esta lista de reproducción de respuesta frecuencial. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. No obstante, para que puedas entender cualquier ejercicio con diagramas de Bode y posteriormente puedas analizar la estabilidad de los sistemas dinámicos lineales e invariantes en el tiempo, es importante que entiendas que cuando hablamos de diagrama de Bode, sí o sí, siempre estamos hablando de números complejos. Por eso ya tienes que saber bien qué son los números complejos. De todas maneras, voy a hacer aquí un rápido repaso que te será de mucha ayuda para que puedas trabajar con diagramas de Bode en el sistema frecuencial. Recordemos que, por ejemplo, si estamos en el plano complejo donde la componente Y es la componente imaginaria y la componente X es la componente real, y digamos que yo tengo un punto ubicado en ese plano, digamos que es este punto aquí que lo voy a llamar como Z. Mira que si tú trazas un vector desde el origen hacia ese punto que tú tienes, tú puedes descomponer ese vector en una componente real, que será la componente A, y una componente imaginaria, que será la componente B. Y adicionalmente, si observas, se va a formar un ángulo desde la componente real hasta donde está tu vector. Cuando hablamos de números complejos, tú puedes representar esta Z en varios formatos diferentes. Por ejemplo, la primera representación es la más usual, conocida como la forma binómica, donde dices que este punto en el plano, este punto Z, de hecho, pues lo que decíamos, mira, es una componente que viene desde aquí hasta acá, que es la parte real A, más la parte imaginaria que viene desde el origen hasta aquí, y le agregamos este I que hace alusión a la parte imaginaria o a la parte de frecuencia. Aquí vemos parte real y parte imaginaria, ¿cierto? También podemos representar el mismo número en otra representación diferente conocida como la forma polar. En este caso, mira que nuevamente tenemos el Z, pero ahora estamos definiendo R por el exponente de el I, que es el imaginario, por phi, donde este R es simplemente la distancia que hay desde el origen hasta donde está este punto, básicamente la magnitud de ese vector. Y mira que aquí este phi que tenemos acá, que es el ángulo que se forma, es conocido como el ángulo desde el origen, generalmente dado en radianes. Básicamente es el argumento de ese número complejo. Estas son las dos formas típicas para representar un número complejo. Sin embargo, para quien estudia disciplinas o ingeniería relacionadas con la ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, también estará asociado con otro tipo de representación conocido como la notación angular, que es bastante similar a la polar. Básicamente es igual, mira que básicamente este Z también lo representas con el mismo R, en este caso será el módulo del complejo, y en lugar de poner aquí el exponente, simplemente pones el ángulo y colocas el argumento, que sería phi, que es básicamente mi argumento del complejo. Mira que hay tres formas de representar un número imaginario, puedes emplear cualquiera de las tres. En este caso, pues nosotros iremos a ampliar mucho esta notación de aquí, pero sin embargo, mira que si vuelvo a graficar mi punto, que aquí también lo representé en su forma polar, hacemos un poco el concepto del argumento o del ángulo que se está formando aquí. Digamos que si yo tengo un ángulo φ1, en este caso, mira que ese ángulo, ¿qué es lo que hizo? Me ubicó el vector justo en esta posición, en el primer cuadrante del plano. Mira que de todas maneras, ese vector yo también en esa posición también la podría alcanzar si yo, en lugar de colocarlo en un ángulo φ1, yo simplemente le hago un giro completo y tengo un ángulo φ2. Mira que
a pesar de que di un giro completo, ¿dónde quedó el vector? Quedó exactamente en la misma posición. Lo mismo podría pensar si quiero dar 3 giros o si quiero girar para el sentido contrario. Mira que puedo dar giros infinitos y siempre quedar con el vector en la misma posición. De hecho, cuando veamos el diagrama de Bode relacionado al diagrama de fases, vamos a ver que muchas veces ese diagrama de fases puede subir un montón o puede bajar un montón, y nosotros lo vamos a acotar generalmente en un intervalo que vamos a ver a continuación. Mira, mi argumento como tal, que es el argumento phi, este phi no está representando unívocamente el argumento del número complejo. Entonces, para eso lo que nosotros hacemos es simplemente, para tener una correcta representación de este ángulo por todas las vueltas que puede dar, mira que nosotros debemos agregar aquí esta suma que dice 2pi por p, donde este p es un número entero que me dice el número de vueltas. Es decir, yo puedo tener una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Indiferentemente del número de vueltas que tengo, siempre voy a quedar en la misma posición. O sea que estamos hablando exactamente del mismo número complejo, solo que estoy dando infinitas vueltas, pero voy a llegar exactamente a la misma representación. Por lo tanto, vamos a definir que ese phi lo vamos a restringir dentro de un intervalo entre menos pi cerrado y pi abierto. Y si yo consigo restringir en ese intervalo, yo voy a conseguir representar fielmente entonces mi número complejo, y voy a decir que ahora ese será mi argumento principal de z, representándolo así como arg. Y con este pequeño convenio de yo restringir en ese intervalo, yo puedo decir que las coordenadas ahora sí que están representadas aquí están unívocamente determinadas por esta ecuación. Mira, finalmente, si tengo aquí la representación o la notación por ángulo, mira que al tener un número complejo, ese número complejo, pues si tú ves, él está formado por un r y por un ángulo, un phi. Ese r básicamente es la magnitud, que yo la puedo representar como el valor absoluto de z, que básicamente se calcula de la siguiente forma. Tú sacas raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, o sea, de aquí en a, más la parte imaginaria al cuadrado. De esa manera tú sabes cuál es la magnitud o cuál es, por así decirlo, la largura que tiene ese vector. Y adicionalmente este ángulo pues lo sacas a través de trigonometría, donde si miras aquí se va a formar un triángulo rectángulo que simplemente, para obtener ese ángulo phi, es obtener la tangente inversa de la parte imaginaria b sobre la parte real, que es A. Entonces aquí podemos ver más claramente cómo se forma ese triángulo rectángulo. Sin embargo, mira que ese ángulo de desfase solo es válido si el vector está ubicado aquí en el primer cuadrante. Si el vector está ubicado, por ejemplo, en el segundo cuadrante, mira que aquí ya vamos a formar un segundo ángulo phi2, y para calcular ese phi2 pues tenemos que ahora aplicar esta ecuación, que sería 180 menos la tangente inversa, ahora sí, de la parte imaginaria, que es b, sobre la parte real, que ahora mira que es negativo, es menos a. Si estuviera en el tercer cuadrante, entonces tendríamos un ángulo phi3, y en este caso sería 180, pero ahora positivo, más tangente inversa, mire, de la parte imaginaria, que es menos b, sobre la parte real, que continúa siendo menos a. Finalmente, si tenemos un cuarto vector en el cuarto cuadrante, tendremos el ángulo phi4, y en ese caso emplearíamos esta ecuación, que sería 360 menos tangente inversa de menos b, porque va hacia abajo, míralo, sobre la parte real, que sería a. Aquí está entonces representada las 4 formas de determinar el ángulo, dependiendo del cuadrante donde nos ubiquemos. Y con esto ya le dimos una rápida introducción a cómo funcionan los números complejos, y ahora sí podemos sentar las bases matemáticas para poder entender y posteriormente desarrollar el diagrama de Bode que vamos a elaborar a lo largo de esta lista de reproducción. Vamos a suponer que yo tengo un sistema representado por una función de transferencia GDS, y que a ese sistema, que lo tengo aquí representado en esta caja verde, pues le tengo una entrada en el dominio frecuencial, en la función de transferencia, que será una entrada senoidal,
y voy a observar qué le pasa a la salida en régimen permanente. Básicamente lo que estoy diciendo es, vea, este es mi sistema que puede ser un horno, puede ser una caldera, puede ser el motor de tu carro, cualquier sistema que tú quieras analizar y que posteriormente desees hacerle, digamos, un sistema de control, por ejemplo. Mira que el diagrama de Bode siempre nos dicen, vea, vamos a excitar el sistema sea cual sea el que tienes y aquí en la entrada en RDS, tú sí o sí le vas a aplicar una señal senoidal, que es de hecho el experimento de Bode. Mira que esta señal senoidal me dice que tiene una amplitud A y que tiene una frecuencia omega. Como tú le estás inyectando al sistema en la entrada R una señal senoidal, pues aquí en la salida Y tú también vas a esperar recibir una respuesta senoidal. Y si observas esta respuesta senoidal, pues muy probablemente puede tener una amplitud cambiada o diferente, por eso la representamos como una amplitud B. Sin embargo, vas a ver que la frecuencia fundamental, o sea, el omega, esa se va a mantener inalterada, o sea que si tienes una frecuencia de 1, aquí te sigue saliendo frecuencia de 1. Si tienes una frecuencia de 100, aquí te sigue saliendo una frecuencia de 100. Lo único que puede variar es que una vez que pasa por este sistema G, puede aparecer una segunda componente, que en este caso lo llamé como alfa, que simplemente será el desfase. Aquí, en esta breve gráfica, está demostrado cómo tú comienzas a desarrollar el diagrama de Bode. De hecho, si juntamos gráfica con gráfica, mira, tenemos la entrada, que es A seno de omega, y es la salida B seno de omega t más el desfase. Mira que la entrada está en blanco y la salida está en amarillo. Entonces ya daba para ver un poquito cuál fue la diferencia que sufrió, la deformación que sufrió esa onda senoidal al pasar por el sistema GDS. De hecho, mira que aquí yo ya puedo obtener el diagrama de Bode, voy a trazar aquí una línea para tener como referencia el punto cero y vamos a ver qué es lo que sucede, cómo consigo graficar aquí mi diagrama de Bode, que tiene en su parte la magnitud y tiene aquí en su parte de fase los grados. Y un diagrama de Bode recuerda que se compone de esos dos gráficos, como lo detallamos en el video anterior. Este me dice la relación de la amplificación o la atenuación que este sistema le provoca a la entrada con relación a la salida y aquí simplemente el desfase de señales. Mira que para elaborar esta primera gráfica, que en este caso en particular la voy a mostrar en valor absoluto, más adelante vamos a ver que yo puedo modificar esa señal de medida para decibelios, simplemente tengo que analizar las dos señales del experimento. Simplemente voy a tomar primero cuál fue la amplitud de la señal de salida en amarillo, voy a ver que esa amplitud es B, la coloco aquí y después mido cuál fue la amplitud de la señal de entrada que es A y se la divido a esta. Entonces tengo la razón y a esta razón simplemente le saco valor absoluto. Por eso la magnitud es en valor absoluto y así yo consigo generar esta gráfica. Pero como yo estoy variando omega, mira aquí en el eje X. Lo que yo estoy variando es que vea la frecuencia. Entonces, para yo obtener esta gráfica, haciendo esta división y obteniendo el valor absoluto, yo tengo que hacer un experimento con varias frecuencias. Entonces, yo comienzo con una frecuencia muy bajita, en 10 a la menos 2, es decir, en 0.01, y voy aumentando de a poquito en poquito, digamos hasta que sea 10 a la 0, que sería 10 a la 0 es 1, y después iría, digamos, hasta 10 a la 2, que sería 100. Entonces, mira que tengo que ir aumentando mucho esa frecuencia, ir poniendo punto por punto aquí en la frecuencia, haciendo este simple cálculo. El desfase, por otro lado, también lo conseguimos observar a partir de esta gráfica. Simplemente el desfase aquí en alfa, que es este que vemos aquí, es comparar desde dónde sale aquí mi señal blanca y cuánto se desfasó, cuánto se desplazó con relación a la señal amarilla. Entonces vamos a ver que cuando hay muy poquita frecuencia, el desfase es casi cero, es nulo, es básicamente una está solapada con la otra, pero mira que en la medida que aumentas un montón la frecuencia, este omega cada vez que lo haces más rápido, vas a ver cómo las señales, como se está viendo aquí, se empiezan a separar, se empiezan a desfasar una de la otra y este gráfico del desfase me está diciendo cuánto se van a desfasar. En este caso me va a decir que por la frecuencia más rápida que tú le metas, pues el máximo desfasaje van a ser de 180 grados, como lo vemos aquí. Entonces ahí tenemos las dos gráficas del diagrama de Bode y ese diagrama de Bode, como ya lo decía, tú lo puedes representar bien sea en la unidad de medida de valor absoluto, que lo tengo aquí en la izquierda, que es solo sacar el valor absoluto de esa razón, o si quieres lo puedes pasar a otra unidad de medida que serían los decibelios, que básicamente es tomar
la misma división que tenías, pero a esa división le sacas el logaritmo de base 10 y lo multiplicas por 20 para obtenerlo en decibelios. Por ejemplo, cuando tú tienes un peso, mira que el peso tú lo puedes representar, digamos, en kilogramos, o también, si lo deseas, lo puedes representar en el sistema inglés, que sería libras. Entonces, bien sea en el sistema internacional o el sistema inglés, lo mismo aquí en el diagrama de Bode, lo podemos presentar en valor absoluto o simplemente en decibelios, y la frecuencia generalmente se da en radianes sobre segundo, pero también puedes modificar esa frecuencia, puedes poner, por ejemplo, hertz o RPM o cualquier otra unidad de medida de la frecuencia. Y si yo puedo modificar la unidad de medida aquí en la magnitud, pues también lo puedo hacer en la fase. Generalmente nosotros trabajamos en grados, mira acá de 0 a 100, a menos 180 grados, pero si lo deseamos podemos también modificar la unidad de medida de la fase y trabajarlo en radianes. Podemos hacer esos cambios indiferentemente, así como cuando nosotros trabajamos con cálculo. Como ya entendemos un poco sobre el diagrama de Bode, vamos a ver que es importante nosotros poder entender cómo graficar nuestro diagrama de Bode para diferentes funciones elementales. Hasta este punto vamos con la introducción en el diagrama de Bode. Importante que ya entiendas los números complejos y que entiendas las diferentes unidades de medida y un poquito cómo es el experimento del diagrama de Bode. Te invito a que veas el siguiente video donde comenzamos a hacer las gráficas de los diagramas elementales, que veas toda la lista de reproducción, que te matricules a uno de mis cursos premium y nos vemos claro en el siguiente video para que continuemos estudiando esta interesante temática de los sistemas dinámicos lineales. Que estés muy bien. Hasta luego.